Mire, la idea básica de IMAT y nosotros es poder colaborarles con una buena instalación para los equipos CNC, porque sabemos que cualquier falla, los costos son muy altos. Entonces, ¿cuál es la idea? Normalmente, para que haya una buena instalación, debemos tener en cuenta primordialmente cuál es el tipo el calibre del cable que vamos a utilizar para nuestra instalación. Normalmente por las normas no hay CONTEX, sino las normas que regulan la instalación, se dice que debe ir normalmente a partir del breaker principal, debemos llevar nuestra acometida hasta nuestro equipo. Bueno, estábamos hablando de lo importante que es tener en cuenta la capacidad del cable para la acometida. ¿Por qué? Porque normalmente hay una pérdida por distancia. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros, perdón la interrupción, si nosotros no tenemos en cuenta esa pérdida, ¿qué pasa? En el momento mismo de que normalmente en Bogotá las instalaciones casi todas tienen voltajes sobre más o menos 202, 203 voltios. Y usted sabe que en los equipos la idea es que tengan 220 más menos el 5%. Quiere decir que tenemos que tener voltajes entre los 2.9 y los 2.31. Es el ideal para los CNC. Entonces, ¿qué pasa si nuestra acometida es muy regular, es muy pobre? Normalmente cuando un CNC arranca, normalmente tiene unos picos muy altos de amperaje, y el resultado es que si no tenemos cuidado con ello, entonces nuestras voltajes pueden bajar a menos de 190 voltios, que no lo vamos a detectar muy fácilmente porque son picos muy rápidos. ¿Y esto qué pasa? Afecta normalmente las tarjetas, y esas tarjetas pueden mandar errores normalmente a los equipos. Por eso la idea mía es que debemos revisar siempre nuestra acometida. Y la acometida debemos partir del principio de acuerdo a la capacidad del equipo. Y la otra parte fundamental son las tierras. Normalmente cuando uno llega a ver tierras, encuentras una varilla Copperwell puesta en el piso. Eso no es tierra, podría ser una referencia a tierra. Entonces las tierras, porque son importantes, las tierras son muy importantes tanto para el personal como para el equipo mismo, porque muchas veces puede haber descargas eléctricas, ya bien sea porque un escape, porque una de las bases de uno de los transformadores se puede ir a tierra, y esa va a crear problemas al equipo, y no solo al equipo, sino también al operario.
Y paralelo a ello puede también en los momentos que hay tormentas, como recomendación siempre es que apaguen los equipos, porque si no apagan los equipos, ¿qué pasa? Si no hay una buena tierra, esa puede pasar a través al equipo y puede ser muy grave para la persona que lo está operando y para el equipo también. Entonces, paralelo a todo ello, siempre hemos recomendado, hay una serie de elementos importantes para, por ejemplo, hay sitios donde hay muy buenos voltajes, pero ¿qué pasa si se cae una fase o se caen dos fases? Entonces normalmente el equipo va a tener problemas si no se protege, si no se autoprotege. Entonces, ¿cuál es la idea? Hay un sistema que es muy sencillo, que es unos breakers que se operan a través de un contactores que ellos están detectando. Entonces, si hay uno bajo o alto voltaje o picos de voltaje, o si cae una o las dos fases, inmediatamente él desactiva totalmente el sistema. Y la otra recomendación que nosotros hemos hecho es que normalmente casi siempre se lleva las acometidas por tubo. Y la idea de esto es básicamente mejor hacer la instalación aérea a través de canastillas. Esto ayuda muchísimo para el mantenimiento y en caso de crecimiento de la empresa es mucho más fácil hacer las acometidas. También hemos hablado sobre el mantenimiento, que normalmente uno llega a las empresas y los equipos están demasiado sucios por aceite, por lo que sea, por lo que botan las máquinas, y normalmente eso afecta a las tarjetas, las contamina. Y para ello también es importante que por lo menos cada 2 meses revisar las borneras, porque ¿qué pasa? Si no están bien ajustadas, normalmente las borneras se recalientan y pueden generar cortocircuitos. Básicamente es lo que queríamos esbozarle. Si ustedes tienen alguna pregunta en que yo les pueda colaborar, con todo gusto. Con todo gusto. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta para que don Guillermo nos colabore con la respuesta? ¿Alguien tiene alguna duda sobre sus instalaciones, los cables, las distancias, por favor? Otra cosa que es importante, discúlpeme que se me pasó, algo que es importante es que normalmente cuando hagamos la acometida al estabilizador, del estabilizador a los CNC, ojalá que sean cables multifilar, porque normalmente uno llega y encuentra cables de 6 hilos o muy rígidos, y eso a través del tiempo, como son tan rígidos, van dañando las borneras. Es importante tener ese cuidado también. Ok, don Guillermo, sí, muy clara, muy importante su aclaración ahí. Me quedó a mí un poquito de curiosidad sobre el tema de la distancia. Voy a un poquito otra vez sobre el tema de las distancias. Bueno, la distancia es importante porque, como les dije inicialmente, el cable o la acometida, los cables, dependiendo de la distancia, hay pérdidas. Hay pérdidas por distancia, precisamente lo que estoy hablando. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente uno encuentra que las acometidas llevan una acometida y la utilizan para todos los equipos que tienen en el momento. Y es que uno debe ser así, por eso hablo que uno debe tener su acometida del taco principal, independiente a todo, a su sistema, a su CNC. Entonces, por eso digo que hay que tener en cuenta la capacidad del equipo. Porque ¿qué pasa? Si usted tiene en cuenta la capacidad, va a tener todavía mayores pérdidas de voltaje. Y a mayor pérdida de voltaje, pues los equipos empiezan a tener problemas. Ok, don Alfonso. Don Guillermo, una pregunta que sí es bastante importante. ¿Por qué es tan importante el utilizar equipos de protección como los estabilizadores con los equipos CNC en general? Bueno, De que es especialista en el tema nos lo deje bien. ¿Cuál es la experiencia? Normalmente, por ejemplo, tengo un cliente que tiene un excelente voltaje, tiene más o menos 220. Resulta que eso no es normal, ¿no? Esos son casos, eso es algo esporádico.
cayó el voltaje de 220, cayó a 180 o 170, tiene un estabilizador que solamente subía 10 voltios con 190, está en un proceso y se le añadió un poco de tarjeta por bajo voltaje. Entonces, ¿qué pasó? Ellos me solicitaron qué debíamos hacer y yo les implementé un sistema por alto o bajo voltaje o por picos de voltaje. ¿Y qué pasa? Que en el momento en que se baja, es decir, la idea es que hay unos parámetros que no pasen de 208 o 230 y si pasan de esto, inmediatamente me manda una señal y desactiva completamente el sistema. Porque normalmente, ¿qué utilizamos? Normalmente los estabilizadores que hay en el mercado se utilizan unos varistores. Los varistores, un solo varistor no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque simplemente si hay un pico de voltaje, eso es de microsegundos, se abre y no pasa nada. Entonces usted va a entender es que el equipo salió humo, pero no está protegiendo realmente. Se requiere un grupo de varistores de muy buena calidad y entonces ellos ¿qué hacen? En un momento de un pico muy fuerte, también funciona para proteger el sistema. El pico corriente, el pico de voltaje, usted ya sabe que normalmente usted tiene 120 y los picos no se ven, son picos que pueden pasar de 350 voltios y la idea del varistor es que lo recorta. ¿Otra pregunta? Nos preguntan que cuáles son las especificaciones de energía para un equipo CNC. Por eso digo, depende de la capacidad. Ok, de la capacidad de cada máquina, ¿cierto? Sí, es decir, por decir algo, decimos 10 kilovatios. Entonces los 10 kilovatios debemos hacer la operación y le debemos arrojar el amperaje que se necesita. ¿Y por qué es importante conocer la capacidad? Porque normalmente uno debe, a ver, el equipo que usted va a poner de protección debe saber la capacidad, sobre todo en los momentos de arranque, que es donde realmente, después eso se dice, si un equipo dice 10 kilovatios, son los 10 kilovatios exactamente. Porque normalmente cuando uno revisa las amperajes, va a ver usted amperajes cuando el equipo está en vacío, sin meterle mayores revoluciones, le va a decir algo, 5 amperios. Pero ¿qué pasa? Cuando usted exige mayor revoluciones, puede subir a 50, 60 amperios. Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta la capacidad de la acometida. Ok, o sea que esto va ligado tanto a los cables, como usted nos decía hace rato, como de la protección que se le va a instalar a cada equipo. O al estabilizador, ¿no? Porque normalmente hay personas que no prefieren no dejar el equipo así, no poner estabilizador. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente que cuando usted aquí en Bogotá o casi todo el país, los voltajes fluctúan entre 202 y 208. Y la norma internacional para los CNC es 220 más o menos el 5%. Si pasa de esos parámetros, ya podemos empezar a tener problemas. Entonces, ¿qué pasa? Como las redes, normalmente otra experiencia que hemos tenido es que normalmente de la cometida de la calle al breaker principal de las empresas o donde está educado el equipo, normalmente tampoco tiene la capacidad. Entonces no sacamos nada con hacer una cometida interna si la cometida externa no funciona. Por eso también es importante que cuando van a comprar un equipo, un CNC, cerciorarse de cuál es la capacidad instalada en sus empresas. Ok. No, Guillermo, nos preguntan aquí en el chat,
cómo saber el calibre ideal para hacer la acometida del CNC? ¿Qué parámetros se deben tener en A ver, cuenta? básicamente, normalmente tiene las tarjetas, ¿no? Y como es muy sencillo, usted coge y pone la capacidad 20 kilovatios, por decirle algo. Esto lo divide por 3 y esa división la pone por 127 y ahí le da la capa del amperaje. Porque por 127 no millón. ¿Cómo? Porque es el valor en trifásica, 127. Ah, ok. Es el Permítame que factor, tengo ¿no? otra pregunta. Sí, 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 o sea, es un factor de conversión que es se como utiliza de para... conversión. Entonces ahí le da el amperaje que usted necesita. Ok, ok, aquí me hacen otra pregunta, que si el calibre también va a variar de acuerdo a la distancia. Claro, entonces hay unas normas claras donde dice cuánto, esto también depende de la calidad del cable. Entonces la idea es comprar cable de buena calidad, porque normalmente cuando usted va a comprar el cable, le dicen a usted, ¿de cuál quiere? ¿De marca o quiere común y corriente? Entonces hay que pedir de marca y se asegura que sea de marca y ahí están las explicaciones cuánto es la pérdida por metros. Me hacen otra pregunta acá, don Guillermo. ¿Un CNC consume energía reactiva? Sí, claro, todo lo que son transformadores consumen corrientes reactivas. La corriente Y reactiva básicamente ahí opera, es un cambio de factor de potencia. Y la corriente reactiva normalmente es porque en el momento que les pongan un sistema para detectar los consumos, entonces posteriormente le van a aparecer las facturas, ¿no? Hay una sanción dependiendo de la capacidad que uno tenga. Pero básicamente todo, es más, normalmente en Colombia la gran mayoría vienen sin transformadores de aislamiento. Y esos transformadores de aislamiento, de acuerdo a las normas, deberían tener, porque normalmente todo CNC genera ruido. Y entonces eh, estamos dando muchos problemas a las redes. Por eso son muchas veces en ciertas partes donde hay demasiado ruido y eso en un momento dado puede o no afectar a los equipos. muy bien. Permítame, tengo otra preguntita por acá. No, Guillermo, usted sabe que normalmente aquí en la ciudad hay zonas en las cuales los voltajes son muy bajos, como usted decía. Sí, Por ejemplo, si hay una bodega en la que se tengan instalaciones, que las hay, se ve mucho que rondan los 190, que a veces apenas llegan a los 200 voltios. ¿Qué se puede hacer en un caso de eso? para eso es En el- importante el estabilizador. exacto, pero el estabilizador no lo, o sea, que nos explique usted, por favor, ¿qué hace el estabilizador en ese caso? El Cuando el estabilizador voltaje es muy normalmente, bajo o muy alto. Por favor, nos bueno, amplíe usted un poquito esa parte. bueno, precisamente hay que mirar, cuando se hace una compra de un estabilizador, debemos mirar qué, entre sus garantías, qué factores nos pueden dar, el más o menos. Normalmente yo recomiendo cuando los voltajes son muy bajos, yo recomiendo que le comenten al fabricante cuál es su problema, porque normalmente muchas veces si son muy bajos, eh, entonces la idea es tratar de regular siempre por abajo. ¿Cuál es la idea? Que normalmente mantengamos un voltaje de salida entre 210 y 230 máximo. Entonces, si uno puede regular siempre por debajo, un ejemplo, que hay aquí, por ejemplo, en los lados por los lados del occidente de Bogotá, usted encuentra voltajes de 150 y 160 voltios. Entonces ahí la idea básicamente es tener un estabilizador que nos regule desde esos voltajes bajos y nos mantenga un voltaje más o menos estable sobre los 210 voltios. Lo mismo hay ciertos sectores donde los voltajes son demasiado altos. Ya es poco aquí en Bogotá, entonces hay voltajes que fluctúan más o menos sobre los 240 o 145 voltios. Hay zonas que hay 150 voltios más o menos, 250 voltios en monofásica, que viene siendo como más o menos 260 voltios en trifásica. Entonces la idea es regular ahí por voltajes altos. ¿Sí me hago entender? Lo importante es
hablarle a los fabricantes para que traten de darle el mejor tipo de estabilización para sus equipos. Ok, ok, don ¿Es Guillermo, sí. clara lo que les digo? Sí, sí, por aquí me van haciendo otra parte de preguntas, permítame un segundito. Bueno, aquí me preguntan que si los estabilizadores, bueno, sí elevan voltajes, como usted nos acaba de decir, para No, regula, estabilizarlos. regula voltajes, regula. Regula el Sí, voltaje. sí. Ok. Aquí la pregunta que me hacen exactamente dice, ¿los estabilizadores también eliminan los ruidos y elevan No, voltaje? Están preguntando no, aquí. no. Para eliminar ruidos, para eso lo que les hablaba anteriormente, se requieren transformadores de aislamiento. ¿En qué consiste transformadores de aislamiento? Que son transformadores puros, en la cual las entradas son delta, delta y la salida estrella, y para mandar el centro de esto a tierra. Entonces ahí solucionamos problemas de ruido. Ok, ok, me va quedando muy claro. Bueno, don Guillermo, usted que es un aliado estratégico de nosotros como IMAR, eh, ¿cómo ha visto usted el desempeño de nuestras actuales máquinas, la ZMAC, con respecto a la estabilización de voltaje, al manejo que se le da, el comportamiento pues, que han tenido ellas aquí en nuestro medio, Bueno, normalmente, respecto a la parte eléctrica? a ver, dentro de la parte eléctrica me he dado cuenta últimamente que los últimos equipos que han llegado requieren voltajes por encima de los 220 voltios. Por ejemplo, algunos de los técnicos que han tenido estas máquinas, que controlan sus máquinas, me llaman y dicen, mira, por favor pongámosle mayores de 220, porque menor a 210 voltios tienen algunos problemitas, no he entendido bien cómo es, pero básicamente lo último que está llegando están solicitando voltajes de mayor de 220 voltios. Guillermo, me hacen otra pregunta por acá. ¿Qué Sí, tolerancia debe tener una máquina que viene para 10 vatios, por ejemplo? ¿cómo así 10 ¿No? vatios? No, De potencia. pues es que 10 vatios es muy pequeño, 10 vatios es un bombillo. O bueno, hagamos el ejercicio con una de 100 vatios De un o sea, hagamos el kilovatio, de 10 ejercicio kilovatios. de 10 kilovatios, perdón, es que estaba viendo aquí, leyendo, me cayeron las gafas, no leí. Entonces, por favor, hagamos el ejercicio con una máquina de 10 kilovatios para ver qué estabilizador podríamos No, por tener eso, para esta máquina. inicialmente les decía que todas estas máquinas importadas se requieren 220 más o menos el 5%. O sea, que necesitamos entre 209 y 231. Dentro de esos parámetros funcionan muy bien las máquinas. Casi todas las máquinas importadas vienen a 220. Lo importante es tener el más o menos el 5% para estar dentro de los parámetros normales y que la máquina va a funcionar perfectamente. Entonces necesitamos mínimo 209, máximo 231 de voltaje. Ok, o sea, si se pasa de 231 tenemos problemas. Si está por No, debajo de los es 209 decir, tenemos problemas. normalmente los problemas, la experiencia que he tenido con las personas que trabajan mucho en CNC, casi siempre los problemas vienen por bajos voltajes. ¿Por qué bajo voltaje? Porque entre menor bajo voltaje se dice entre menor voltaje, mayor amperaje. Entonces, ¿qué pasa? Ahí van a sufrir lo que son los servos y demás. ¿Por qué? Porque ellos tienen un sistema que son los GBT. Entonces, el GBT, por decir algo, viene por 10 amperios, pero como se bajó el voltaje, pueden ser 12 amperios. Entonces, ahí empiezan los problemas para estas tarjetas. Por eso es importante, sobre todo donde me he dado cuenta que fallan siempre es en los menores voltajes. O sea, de acuerdo a lo que usted nos cuenta y lo que vamos viendo aquí en la diapositiva que nos presenta, a nivel nacional tenemos más que todo ese problema Sí, bajos de voltajes. Sí, voltaje bajo
y los ruidos, que es lo que usted nos comentaba hace un Sí, rato también. sí. Y el ruido lo único, pues altera mucho lo que son las redes, ¿no? ¿Qué pasa? Que pues de acuerdo a las normas RETIEP, toda empresa que tenga CNC debería tener transformador de aislamiento. No lo tenemos porque eso contamina las redes. Ok, y estos problemas de ruido se extienden a la red, ¿cierto? Lo que usted nos decía, A ¿no? la red, Empieza a sí, a generar la red. fallas en los Sí, sistemas electrónicos. exactamente, tenemos problemas. Entonces lo mejor es aislarlo. La mejor manera de aislarlo es con transformador de aislamiento. Oh, ok. No, Guillermo, por ejemplo, cuando hay máquinas importadas, como es el caso de las que traemos nosotros aquí en IMAR para todos nuestros clientes, estas traen un transformador integrado. ¿Hay alguna diferencia Sí, no, sustancial en estos casos? sí, es que traen transformador, normalmente traen transformador interno, pero es para las tarjetas. Cuando hablamos es el transformador completo, de la misma capacidad del equipo. Es el Ok, o transformador sea, de potencia. ok, Normalmente, un últimamente totalizador. sí, normalmente no lo traen. Anteriormente se traía siempre, se exigía, pero no sé, últimamente simplemente te traen su máquina, traen unos transformadores internos pequeños, que son básicamente lo que es todo lo que es la parte de tarjetas lógicas y demás, pero no traen transformador de potencia. Ok, debería traer, ¿usted qué recomienda usted como especialista? Que se debería poner los transformadores de aislamiento. Si no lo traen, ¿no? Hay que revisar, porque hay quienes que lo traen, pero me he dado cuenta que la gran mayoría no lo traen. Ok, o sea, hoy en día por regla general no lo traen. No lo traen, ¿por qué? No sé, por los costos, ¿no? Normalmente la gente por costos siempre vive, pues, siempre dicen, no, es que es demasiado costo y no es mayor costo, es decir, entre comillas costo, pero al final puede ser mucha protección también, ¿no? Ok, me preguntan también, don Guillermo, ¿un transformador de aislamiento es diferente al que se le compra a cada máquina? Sí, claro. ¿Cuál es la diferencia? A ver, es que el transformador de aislamiento viene, algunos tienen interno y otros lo traen externo. Sí, señor. Entonces, una cosa es el transformador y otra cosa es el estabilizador. El Ok, transformador, por eso le estoy diciendo, hay equipos que traen su transformador y ese viene externo, otros lo tienen interno. Por ejemplo, los grupos de masa lo traen interno, otros equipos lo traen internamente. ok. Ese es el transformador. Y el de aislamiento es diferente Es que, a cada equipo. a ver, normalmente hay empresas que ya traen el transformador internamente, otros no lo Ok, traen, por eso es importante el que no lo tiene ponerle un transformador de aislamiento. ok, ok, sí lo voy entendiendo, Guillermo. Supongo que a nuestros clientes también les va quedando un poquito más claro todo el tema que Sí, si para usted extender. abre cualquiera de sus máquinas y usted ve unos transformadores pequeños, Ok, pero no traen los transformadores para potencia misma del equipo. ok, Ese es el ok. transformador de aislamiento que estamos hablando. Ok, don Guillermo, me queda claro esa parte. Como le digo, es importante aclarar todas estas duditas que pues pueden surgir a veces, pues más cuando muchos de nuestros clientes sabemos que vienen de trabajar con máquinas convencionales, que de pronto no tienen tanta necesidad de calidad de energía, porque pues son máquinas que trabajan más la parte de potencia, la parte de control que lleva un CNC, pues estos equipos no la poseen y pues no son tan delicados de cierta manera ante la calidad de la energía. Por ejemplo, un torno convencional no va a presentar mayor problema si la red tiene ruido, por Sí. ejemplo, para citar un caso. Y otra cosa que es importante, ¿no? Hay muchas empresas no solamente tienen sus equipos CNC o están empezando con sus equipos DC, pero al lado de ellos tienen soldadores de punto, tienen diferentes tipos de soldadores, tienen otras máquinas y normalmente cuando arranca esas máquinas, los picos los bajos de voltaje son bastantes. Hay que tener ¿Por mucho qué se cuidado. presenta esto? Porque normalmente un grupo, lo que son soldadores de punto y esto, en el momento que hacen su operación, bajan muchísimo por los consumos tan altos que tienen ellos.
Ok, o sea, se recomienda tener aisladas, por ejemplo, si tenemos una fábrica donde tengamos equipos CNC y también tengamos soldadores, ¿cuál sería la recomendación suya, Es don que Guillermo? hagamos la cometida desde el breaker principal. O sea, la cometida para el CNC Va a que ser venga desde el totalmente principal. independiente de acuerdo a la capacidad que se requiera. Ok, ok, o sea, tener aislada Sí, la parte que va a totalmente. estar con ruido, que sería la de los soldadores. Sí, sí, porque Ok, normalmente, ¿qué pasa? Normalmente utilizan la misma red y de esa misma red cogen parte para el estabilizador. Es un error. Debemos cogerla desde el breaker principal a nuestro equipo, nuestro CNC. ok. Me hacen una pregunta que suele surgir mucho, don Guillermo, que don Ferney nos está haciendo una pregunta. ¿Es posible utilizar un estabilizador para dos equipos con la misma característica? O sea, suele pasar, y algunos clientes nos han hecho esa pregunta, A de que, ver, por ejemplo, yo tengo dos tornos similares, sí, ¿puedo utilizar el estabilizador para esos dos tornos? si tiene la capacidad, sí, no, no tiene ningún problema. Ok, o sea, si por ejemplo tenemos el estabilizador nos soporta la capacidad de ambos tornos, no nos va a generar ningún problema Ningún de problema, pues ruido, de para eso es ninguno. estabilizador. No tiene ningún problema, para eso es el estabilizador. No es necesaria, no, Ok, no necesitamos dos estabilizadores. ok, Normalmente hay importante, personas, normalmente, señor. perdón, excusan, normalmente hay personas que compran el estabilizador para cada máquina porque tienen como futuro vender ese equipo y una vez lo vende con estabilizador incorporado. Entonces, pero si usted tiene, si está proyectado para mucho tiempo, un solo estabilizador funciona. Ok, o sea, no hay problema de utilizar máquinas, un par de máquinas, por ejemplo, con un estabilizador, siempre y cuando, eso Tenga sí la es lo más capacidad. importante, tenga la capacidad de potencia pico, ¿no? Exactamente, exactamente. Y lo mismo, ¿no? Para eso tenemos que tener la misma cometida que tenga la capacidad para la máquina, para el estabilizador. Ok, importante entonces las capacidades. No nos Ajá. va a crear en ningún momento conflicto el No, equipo al tenerlo conectado los dos a un estabilizador, sino que nos cumpla las capacidades, tanto la capacidad del estabilizador como de la protección con la que vengamos desde la cometida sí, la principal. cometida, el cableado es fundamental. Ok, también tener en cuenta el cableado, me corrige don Guillermo si me equivoco, que el cableado venga con la capacidad para soportar las dos máquinas llegado el caso Exactamente, que se vayan a conectar. así es. Ok, perfecto. Don Ferney, creo que nos hacía la pregunta. ¿Le queda a usted claro? ¿Le queda alguna otra duda por ahí acerca de la pregunta que le quedó clara o necesita alguna ampliación de pronto? Parece que sí. Ah, espérenme un segundito. Ah, no, perfecto, que está clara la respuesta. Don Guillermo, ¿alguna cosa más con la que usted quiera de pronto que nos haya quedado corta la explicación, no sé, o la que Bueno, usted quiera de pronto extender un lo, poco más? lo que yo siempre recomiendo las tierras son fundamentales, sobre todo para el personal que lo trabaja. Lo que pasa es que las tierras son un poquito caras, Sí, pero señor. ya hay personas especializadas en las tierras. La idea, como les dije inicialmente, no es poner una varilla Copperware con un poquito de arena y sal y otro por el tipo. Listo. Don Guillermo, ¿cuál es el problema si no hay una buena cometida de tierra? A ver, cuando no hay buena cometida de tierra hay dos. Ejemplo, uno de los transformadores se fue a tierra, una fase del transformador. ¿Qué pasa? Ese llega a donde llega a la máquina, a la estructura de la máquina, porque no hay quien lo aterrice. Ok, Entonces, ¿qué pasa? En el momento mismo que el operario esté, ojalá esté mojado y toque esa máquina, va a tener un problema fuerte porque va a tener una descarga grande en su cuerpo. Eso por un ok, lado. Y por otro lado, la máquina también puede sufrir problemas. Ejemplo, en los momentos cuando hay tormentas, siempre recomendamos apagar el breaker, el estabilizador o el breaker que llega allá. ¿Por qué? Porque normalmente si llega una tormenta, cae un rayo y no hay una buena tierra, ¿a dónde pasa? A la parte lógica de los equipos y puede dañar muchas tarjetas.
Ok, sí, importante esto. Además que actualmente el RETIE, que nos aplica para todas las instalaciones eléctricas aquí en Colombia, es muy específico acerca de la calidad de las tierras, ¿no? Sí, la tierra es, sobre todo, bueno, la máquina tiene reparación, pero un paso de corriente muy, muy alto a una persona y si no está aterrizada puede ser delicado. Ok, sí, sí, muy claro eso y muy importante. Ah, bueno, otra pregunta que nos hace don Ferney. Don Ferney, gracias. Sus preguntas están muy, muy buenas y muy importantes. Nos preguntan otra cosita aquí. ¿Cada cuánto se debe revisar y hacer un mantenimiento preventivo a un estabilizador como los que nos fabrica usted, ¿no? Bueno, la idea es que por lo menos cada 6 meses. ¿Por qué? Porque normalmente cuando están los procesos de las máquinas, dependiendo donde tengan los estabilizadores, le puede caer aceite, se contamina muy fácil. ¿Y qué pasa? Como también tiene un sistema lógico, entonces puede que genere mala información y deje de regular. Entonces Ok, es importante que tener al menos limpieza general. Y lo otro que decía era que por lo menos cada 2 meses revisar lo que son las borneras, porque ya lo hemos visto muchas veces que llega uno y hay cortos físicos. Entonces, ¿por qué que hay el corte? Entonces va a haber uno y es que la bornera está suelta, al estar la bornera suelta, normalmente se recalienta las borneras y se unen entre ellas y que generamos un corto físico. ok, sí, bastante, bastante importante estas cositas que van más que todo ligadas a la seguridad también, tanto de los equipos como de las personas, que es la más importante y la que más nos tiene que preocupar Sí, claro. a nuestros clientes que nos están escuchando. Cuéntenos un poco más acerca de, uno, de la trayectoria de su compañía y dos, de los productos que ustedes fabrican, de los estabilizadores que ustedes nos proveen. Bueno, nosotros la experiencia es que cuando se inició aquí en Colombia la parte de sistemas, eh, el Banco del Estado nos pidió a nosotros que les colaboráramos con un OPS. Estamos hablando ya de 30 años y de 30 años para acá nos hemos dedicado a investigar y aplicar. Dentro de los proyectos que tenemos importantes ahorita es un estabilizador de tipo automático, le dicen los importados. Es un sistema que es a través de un sistema de un variac y que la regulación es del 1%, que es una calidad excelente. Y también fabricamos los equipos de protección que son por alto o bajo voltaje o por picos de los mismos o por falla de una de las fases, que es algo que es muy interesante en caso de lo que le estaba explicando, que llegó un momento una empresa donde tiene excelente voltaje y por A, por B se cayó y se cayeron 2 fases y los daños fueron grandes a pesar que tenían estabilizadores. Y Ok, también sí. dentro de la empresa nosotros también fabricamos los famosos sistemas de banco de condensadores, ¿no? Que es para básicamente, pues como el nombre lo dice, ¿no? Para la parte de control de corregir los factores de potencia. Ok, me gustaría que nos explicara un poquito más acerca de los bancos de condensadores, porque pues ya hablamos bastante de los estabilizadores, que son su fuerte pues aquí con nosotros. Pero Sí. por ejemplo, si alguien le pregunta a usted, Guillermo, ¿y un banco de condensadores para qué nos sirve en una industria? Por ejemplo, en este caso que Normalmente utilizamos. por los costos que tienen por las sanciones que genera la empresa de energía eléctrica. Y básicamente es para tener más o menos estable el factor de potencia, que es sobre 0.9. Ok, Entonces, esto se refleja en las facturas. Entonces, normalmente, de acuerdo a la capacidad instalada, entonces depende si hay un promedio ahí, y si pasa ese promedio, entonces vienen las sanciones. Por decir algo, oh, en Yopal teníamos un cliente que pagaba un promedio de 1.500.000 en consumos y la sanción era de 2 millones de pesos. o sea, salía muy caro el hecho de Claro, no tener el banco. el banco y condensadores. Con el banco, pues se le quitaron los 2 millones mensuales. Pues Y es por el depende, factor de potencia. el valor tanto del estabilizador como de un banco, en este caso que lo estamos comentando, va a variar de acuerdo a la capacidad, ¿cierto? Sí, claro. Sí, todo depende de la capacidad.
Ok. Me preguntan aquí por el chat, don Víctor Ramírez nos pregunta, ¿un estabilizador es mejor dejarlo en el piso o colgarlo? A ver, bueno, la experiencia que me ha dado es que muchas personas lo ponen encima del CNC. ¿Y eso es bueno o es malo? ¿Usted personalmente qué recomienda, don Guillermo? A ver, la idea es poner un sitio que tenga un acceso a los mantenimientos. Entonces, por ejemplo, encima normalmente, a ver, yo lo que recomiendo, como le digo, depende de los sitios, porque hay sitios muy incómodos. Entonces, la idea es poner un sitio donde uno pueda tener acceso para hacer los mantenimientos. Ok, pero no pasa nada, por ejemplo, como usted nos acaba de decir, si se pone sobre la máquina, por ejemplo, no va a presentar ningún problema, no No, vamos a tener inconvenientes ni los nada. estabilizadores normalmente usted puede ponerlos donde usted quiera. Ok, o sea, siempre y cuando sea un lugar firme, obviamente, que Sí, sean sí, pisos claro. firme, sólido, Sí, y que esté, como usted dice, aparte de lugares húmedos, o sea, que sean unas condiciones para un equipo eléctrico que va a tener un trabajo constante. sí, no hay problema. Como le digo, no hay problema. Lo Ok, importante es, como le digo, dejarlo en sitios que, por decir, yo he visto algunos que los ponen como debajo hay una parte de abajo de los CNC y que ahí no hay problema. Ni les ok, cae, ni les cae aceite, ni nada. Pues, sabe que en los procesos que sí, ustedes tienen de CNC, hay partes donde ajá, empieza a botar aceite o el agua que es como refieren las cosas, y ese los cuando uno refrigerantes. sí cae a los equipos. Ok, sí, importante eso porque pues puede que alguien crea que no, me le puede crear un ruido al PLC, no, eso no pasa si No, de no pronto. pasa nada. No, no. Ok, me preguntan acá otra, van saliendo así preguntas de a poquito mientras vamos charlando, don Guillermo. ¿Cuál es el precio promedio de un banco promedio? Sé que es difícil el tema de precio porque es de acuerdo a la capacidad, pero pues bueno, A de ver, acuerdo más a o los... menos está entre 3.800 para arriba, más o menos. O Dependiendo de la sea, calidad, el mínimo. dependiendo de la calidad. Me explico. Normalmente uno puede poner 25, 25, más o menos un promedio de 25 kVA para cada uno. Ajá. Entonces uno lo puede poner para un promedio para 5. Entonces, ¿qué pasa? Baja el costo y en el momento que el cliente creció en su fábrica, puede uno ampliarlo sin ningún problema y los costos son muy bajos. Ok, o sea, es un buen punto. O sea, el banco se puede diseñar de manera que sea ampliable. Como Sí, usted dice, si la empresa tiene la perspectiva de crecer, el banco puede tener esta misma sí, característica. sí. Y lo importante es productos de buena calidad, ¿no? Ok, Porque, por ejemplo, los productos, sin demeritar, ¿no? El producto chino hay algunos que se dañan los condensadores, son condensadores grandes y que pueden explotar y pueden tener problemas. Entonces ahí es importante calidad, ok, importante eso. O sea, y la los calidad. condensadores que maneja don Sí, Guillermo son, o son españoles o son europeos. ok, importante eso, saber que son unos Sí. productos muy Y lo mismo, confiables. el sistema yo utilizo italiano, yo no utilizo chino. Ok, importante esos detalles. Usted nos decía el caso de su cliente de Yopal sobre el tema de ahorro de energía. Sí, es una sanción, Sobre, son sanciones que llegan, están en el recibo, que dicen, que hablan sobre ¿cómo se le dice? Ahí aparece la corriente inductivas, algo así. ok, Entonces ahí aparece la sanción. Entonces, por ejemplo, yo estoy aquí en Bogotá y empiezan a llegar sanciones entre 180 a 200.000 pesos. Entonces yo digo que siempre depende lo que lo estén sancionando, porque si son 20.000 pesos no justifica invertir 3,5 millones, ¿no? Pero si pasa de más de 200 sí es bueno porque más o menos en un año se puede pagar, en 2 años se puede pagar, pero se quita la sanción de 200.000 pesos mensuales. ok, sí, son cositas que hay que pensar un poquito más, no tanto en la inversión inmediata, sino en la inversión a un corto, a un tiempo, puede ser mediano plazo. Sí. Sí, es importante estas cositas. Sobre los estabilizadores, usted nos comentaba sobre los bancos, los estabilizadores que usted utiliza.
Y sobre los estabilizadores, ¿qué nos puede contar usted un poquito más sobre las fabricaciones que ustedes hacen? ¿Se fabrican para cada cliente o ustedes tienen un stock? ¿Cómo manejan esto ustedes, don? Normalmente nosotros tenemos tiempo de entrega 5 días porque los fabricamos de acuerdo a la necesidad del cliente. Por eso Ok, les hablaba yo de que yo siempre le pregunto al cliente qué tipo de voltaje tenemos y normalmente hacemos una visita. ¿Por qué la visita? Porque normalmente todos dicen, tiene 220 y uno va y no tiene 220, tiene 190, 200, 205. Entonces, dependiendo lo que uno vea, entonces es cuando uno trata de fabricarlo casi a la necesidad del cliente. ok, o sea, es prácticamente un producto personalizado, ¿verdad? Más De o menos es lo acuerdo, que hemos de, tratado de hacer. de acuerdo a la característica de la instalación que tenga el cliente Sí, y el equipo que vayamos a instalar, se tiene el equipo, sí. el Y, por- equipo se le fabrica de acuerdo a la necesidad. y otra cosa que es importante, ¿no? Si por decir algo, cambiaron de sede. Y resulta que ahí no son bajos voltajes, sino son altos voltajes. Entonces nosotros simplemente le podemos, el costo es mínimo para hacerle los cambios respectivos. Ok, o sea, son también flexibles en el manejo. Claro, nosotros no estamos en el plan de cobrar por todo. Nuestro, Ok, la forma de pensar nuestra es cómo podemos colaborar. ok, o sea, ayudar al cliente a que tenga la... Sí, dar un buen Oh, servicio. Básicamente lo que buscamos es buen servicio, porque nosotros, ninguna persona está exento de daños. Entonces lo sí, que sí, nosotros exactamente. tratamos de hacer es tratar de ser lo más conscientes y dar un buen servicio al cliente. Ok, sí, importante eso que nuestros clientes vean que tienen el respaldo, pues nuestros clientes ya saben que respecto a los equipos directamente, a las máquinas como tal, el respaldo de nosotros de IMAR dentro de su garantía y también el servicio técnico que les brindamos una vez terminada la garantía. Y también sepan ustedes que una vez con nuestro aliado aquí, don Guillermo, con los equipos de los estabilizadores, también tienen ustedes tanto la garantía de fábrica que llevan, como la cobertura, pues el servicio técnico una vez terminada la garantía. La garantía que maneja usted, don Guillermo, ¿Cómo, perdón? ¿qué tiempo de garantía maneja usted con los Nosotros, estabilizadores dos fabricados? años, 2 años de garantía. Yo tengo Ok, equipos de 20 años de servicio todavía. sí, ahí lo digo por experiencia propia, conozco equipos fabricados por don Guillermo que llevan 25 años, 30 años trabajando y están como el primer día. Don Guillermo, nos preguntan aquí, tal vez lo haya dicho usted por encima, pero sí me gustaría que fueras un poquito más a profundidad con eso. Nos preguntan, ¿se puede trabajar un CNC sin estabilizador? Claro que sí, siempre y Pero, cuando esté dentro de los parámetros. ok, ¿qué pasa si los parámetros no están y demás? A ver, Coméntenos un poquito, don Guillermo. ¿qué pasa? Si por decir algo yo instalo un CNC y tengo voltaje de 212 voltios, hasta ahí funciona bien. Pero ¿qué pasa si usted le pone 3000 revoluciones? O usted lo pone bastantes revoluciones y tiene que hacer un corte. Usted a revisar el voltaje, si se le mantienen los 210 no hay problema. Pero normalmente cuando usted da cuenta puede tener voltajes de 190, no sé, todo depende por lo que hablábamos inicialmente, del tipo de acometida que se tenga. Sí, el Ok, estabilizador, hay equipos que han funcionado muchos años, pero porque tienen una buena red. ok, pero por seguridad del equipo, lo mejor es tenerlo estabilizado. Sí, pues yo, por ejemplo, yo con lo que le estaba explicando del cliente mío, que tenía 220, tenía estabilizador, él me llamó, me dijo, señor Renito, que me venda un estabilizador, porque me dijeron que ponía un estabilizador. Entonces yo fui y tenía 220, le dije, pero ¿para qué necesita estabilizador? No lo necesita. Usted lo que necesita es una protección por lo que le pasó, que hubo un bajo en el voltaje, no sé cuánto duró, con 170 voltios, algo así, y ¿qué pasó? Menor voltaje, mayor amperaje, y se le dañaron las tarjetas. Ok, Entonces ok, ahí sí, es dice, no, delicado. yo voy a poder decir si yo le vendo un estabilizado, pero si yo soy honesto, no valía la pena poner estabilizado. Yo le dije, mejor ponga esta protección y la puse y tenemos 2 años que no volvió a tener problemas.
Ok, sí, como usted dice, siempre importante cubrir la necesidad del Sí, sí. cliente. No, no, la idea nuestra no es vender, la idea es precisamente colaborar. Gracias, gracias, don Guillermo, nos queda muy claro. Don Guillermo, de pronto, si alguno de nuestros clientes no tiene su contacto, de pronto no ha tenido el contacto con usted por X o por Y razón, ¿dónde lo podemos contactar? ¿Dónde lo puede llamar nuestros clientes? A ver, en nuestro teléfono creo que Cristian los tiene, ¿no? Están ahí en lo que estamos. Los teléfonos fijos son pues, 474, no, perdón, teléfono fijo 704-7305, 704-7305 o terminado en 6. El 06. teléfono, el teléfono mío es 311-474-2750. Y Otra mi, vez, don Guillermo, por favor. y mi correo es upsguillermo@yahoo.com. Listo, listo, don Guillermo. Entonces, eh, ya creo que no hay más preguntas. Espero que les haya quedado claro. Don Víctor, que fue el último que nos preguntó, ¿de pronto le habrá quedado claro la duda, la duda que tenía respecto al estabilizador? No nos contesta. Entonces, pues bueno, don Guillermo, le agradecemos mucho su tiempo, su colaboración y pues ya estaremos en contacto pues para una nueva oportunidad porque pues sabemos que este es un tema sobre el cual pues hay muchas cosas que se pueden de pronto compartir. Sí, aquí nos escriben que ya quedó aclarada la duda. Bueno, y si tienen cualquier duda, con todo gusto, si no la conocemos en el momento, lo investigamos y les colaboramos con todo gusto. Ok, por favor, nos repite sus números, don Guillermo, ya por última vez. El fijo es 704-7305 o terminado en 6. Ok, El teléfono celular es 311-474-2750. Y mi correo es upsguillermo@yahoo.com. UPS-Guillermo@yahoo.com, listo. Listo, don Guillermo, muchísimas gracias Bueno, ustedes son por muy su amables. colaboración y su información. Y pues bueno, a todos ustedes, muchas gracias por su compañía, por su tiempo. Y pues bueno, ya les estaremos informando sobre nuestra próxima charla, que la haremos el próximo día jueves. Sin embargo, por favor, estén pendientes en nuestras redes, en nuestros teléfonos de contacto. Y pues nuevamente, cualquier duda que tengan sobre los temas que hemos tratado, sobre la charla de hoy, los anteriores, cualquier cosa, pues como les digo, nuestras redes sociales, nuestros teléfonos de contacto con nuestros asesores técnicos, comerciales, vamos a estar muy atentos a cubrirles cualquier duda que ustedes tengan. Muchas gracias y buenas tardes. Si pueden, quédense en la casa, que esto depende de todos. Muchas gracias. Gracias.